Bienvenidos a la clase número 10. Vamos a centrarnos en tres cosas. La primera, Poder, dinero y libertad. vamos a mencionar algunos libros para, pues, ver dónde podemos aprender más acerca de la historia de México en general y de la conquista en particular. Segundo, vamos a analizar un pequeño caso para que veamos cómo podemos revisar distintas informaciones. Poder. Historia. Y ese caso es la muerte de Moctezuma. Y pues acá, más o menos quedó con la Sí, cámara. sí, está bien. Tercero, vamos a hablar de un tema que ha venido arrastrándose durante varios siglos, Galileo. que es el tema de la leyenda negra. Tiene que ver con Galileo, ¿no? Nos vamos a centrar en la leyenda negra sobre la conquista. Hay mucha leyenda negra, pero vamos a enfocarnos en una. El sol merece tu confianza. ¿Vale? Bueno, les había dicho que trajeran algunos Dinero. libros. ¿Eso funciona? A ver, ¿cómo se llama el libro? ¿Batallas del mundo? Batallas del mundo. ¿Quién es el autor? Lo dice. ¿Así? A ver, mira, estás a abrirlo en la primera página. Siguiente página. No aparece. No, esa no es. No trajeron libros. Título. ¡Se cayó! Vamos a tener ciertas dificultades climáticas aquí. Autor Paulo Coelho. Paulo Cao. A ver, empezamos. Pelliqueo. Carl von Clausewitz. No, pero esa es una cita. No. Abajo de aquí, autor Paulo. Paolo Cao. Ok. Libro Paulo Vaca. Paulo Cao. Batallas del mundo de Otra vez se va. Tengo 20 pesos. Tengo 40 pesos. de Paolo Cao y tiene la batalla de Tenochtitlan. Muy bien. Que con el aire con... No sé. Se cae. Gus. No, está en un Diorix. O alguien que venga aquí a retener. A ver, muchachos. México, tierra de volcanes. El autor se llama Joseph Slarman o algo así. ¿Ayudas a que lo ven? Sí, ya lo hice. No, a que lo ven ellos. Esto es puro contenido verdadero. La verdadera. Me está congelando, hombre. ¿Este qué dice? Historia de México, Carlos Alvear Acevedo. Historia de México, Carlos Alvear Acevedo. Mira, velo y luego pásaselo a ellos. Leo, ve el libro. Querétaro, tierra de cambios climáticos. Más libros. No! Échalo por allá. Chema. ¿Dónde? Sí. No, baby, ya sácalo aquí. Bien chido. Este de aquí es Historia Antigua de México. 1. Son 4 tomos. El autor se llama Francisco
Javier Clavijero. Y se los quiero mencionar por una razón. Francisco Javier Clavijero no solamente es un historiador como ellos. Ellos dos son del siglo XX. Él es del siglo XVIII. Murió en 1787. Y aquí entre las cosas que me parecen importantes está la siguiente. Vamos a ver si aparece. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que hay dos clases de fuentes? Sí, la primaria y la secundaria. Y que hay que ir a rastrearlas y buscarlas. Noticia de los escritores de la historia antigua de México en el siglo XVI. Fernando Cortés. ¿Saben quién es? El hijo de Hernán Cortés. Es Hernán Cortés, nada más que lo llamaban Fernando Cortés y él mismo a veces firmaba así. Bernal Díaz del Castillo, ya se los mencioné. Alonso de Mata y Alonso de Ojeda, ambos conquistadores y escritores de comentarios sobre la conquista. El conquistador anónimo, así se llama una breve pero curiosa relación que encontraron. Francisco López de Gómara, este señor nunca estuvo en México, pero recolectó relatos. Y Bernal Díaz escribió contra él, bueno, no contra él exactamente, sino para aclarar que las cosas sucedieron de una manera y no como decía el cronista Gómara. Toribio de Benavente, él no escribió exactamente sobre la conquista en particular, sino más amplio sobre la historia de los indios de la Nueva España. Andrés de Olmos escribió sobre totonacas, huastecos, etc. Bernardino de Sahagún, él escribió una historia general de la Nueva España y coleccionó varios códices. Los códices que hoy tenemos sobre los aztecas se los debemos a este señor Bernardino de Sahagún. La 4 todos usaron. Alonso Zurita, Juan de Tovar, Juan de Acosta, Fernando Pimentel Ixtlizóchitl, hijo del último rey de Acolhuacán. Hay varios Ixtlizóchitl en esta historia. Son descendientes de los nobles indígenas que también escribieron cuando aprendieron a las letras, ¿no? Las letras latinas. Fernando de Alvarado Tezosomoc, Bartolomé de las Casas. Lo que quiero decirles con esta pequeña lista es, hay cantidad de información, algunos son fuentes secundarias, aunque sean muy cercanos a la época, otros son fuentes primarias, que son los que tuvieron participación directa. ¿Ese tal de las casas? No. Al rato hablamos sobre él, cuando Es lleguemos fuertes aquí. primarias, ¿no? Bueno, Entonces, lo que les quiero decir es esto: para comprender un hecho histórico, para enterarse de que existió, simplemente van y buscan, vamos a ver qué existió. La mayor parte no va a tener problemas, pero hay algunos hechos que no son ciertos, o bien que su interpretación causa problemas. Entonces lo que hay que hacer es buscar diversas fuentes, diversos lugares que nos den la información. Les voy a pedir por favor que se deshagan de ese insecto. Mira, lo quieres hacer famoso, ponlo en la cámara y luego ya te lo llevas. Ya lo hice. ¿Vale? Lleva. Uy, no sabes. A ver. Sigo esperando. Vamos a hablar de la muerte de Moctezuma. ¿Cómo murió Moctezuma? Apedreado. 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 ¿Quién nos cuenta que murió apedreado? ¿Los libros? Los libros. Algunos libros.
y algunos videos de historia natural. Es obvio. México tierra de volcanes. Miguel dice que México es tierra de volcanes. Tú lo viste textualmente. ¿Lo puedes buscar? Aquí. A ver. A ver el índice. Vamos a ver. Y... A ver, ¿quién es rápido para buscar en libros? Yo no. Gus, A ver, ¿qué quieres que busque? cada uno de estos tomos tiene índices. Ayúdenme a buscar la muerte de Moctezuma. No sé en cuál está, porque viene toda la historia de los 46. Yo indígenas digo que está aquí. desde siglos y siglos. No, Jen, tenemos un El índice problema. está cerca del inicio. No. No, está cerca del final. Pero Cortés nos y damos. Moctezuma. Ya lo encontré. Ok, espérate tantito, Pablo. Quédate ahí. Ok. Tengo listo. El índice creo que está cerca del final, no cerca del inicio. Allí. Ahí está. Ya mira, encontré. índice. Ya encontré. Es que dura más. Las operaciones Alvarado y hazañas de traición y castigos de los Xochimilcas y otros pueblos, victoria de mexicanos en el lucro de la En lo que lo encuentran, yo les voy a mostrar otra fuente. Esta fuente es también del siglo XVI. También recopiló códices indígenas y relatos orales. Es una fuente secundaria porque lo que hizo fue preguntarle a los indígenas que le contaran. Entonces no estuvo ahí, no lo vio. Ah, no. Fray Diego Durán, Está más antes. que la clase pasada les dijo un tal Diego Durán dijo tal cosa. Digo Durán. Papá, tenemos un problema. Se nos olvidó Ok. cortar la hoja. Hazlo con cuidado. No, Resuélvelo. no está pegado. No la Usa cortan. tu mejor habilidad. Fray Diego Durán. Yo utilizo un Pues aquí dice que se mueren unos, pero que no dice de Moctezuma. No dice de Moctezuma. Ok, entonces Aquí sí ahí dice. no ha de venir. Aquí sí dice. Bueno, Fray Diego Durán es del siglo XVI, recopila relatos indígenas, relatos de conquistadores. El códice les pide a los indígenas que le dibujen las cosas. ¿Sí me explico? Con esto forma su historia de general de... ¿cómo era la...? Aquí De dice las cosas de la razonamiento Nueva del rey España, al indias pueblo de y tierra su firme. afrenta y sus heridas. ¿Quién? Página 557. A ver, búscalo. Bueno, les digo rápido. Hay dos versiones de la muerte de Moctezuma. Apedreado. ¿Por quién? ¿Quién lo Indígenas. apedreó? Su pueblo. Estrago ejecutado en la nobleza mexicana y sus efectos. ¿Es esto? A lo mejor sí. Me estoy congelando. No, era 57, no. Apedreado por su pueblo o hay otra versión. Razonamiento del rey y Que su fue afrenta y sus apuñalado. heridas. Es esta. Por Hernán Cortés. Por los españoles. Por los españoles. Papá, Igual que Voy. eres tu tío. Vamos a ver. papá. Lo primero es que vamos Bueno, a voy a ver las comenzar. fuentes. La de que fue apedreado Aún no por se había su concluido propio con pueblo, el- es más creíble. Para poder juzgar esto les voy a hablar de dos palabras que son importantes. Aquí se. Espérame, Miguel. Vengo buscando, pero... Ya lo encontré. Y me estoy congelando. ¿Qué dice aquí? Verdadero. Verdadero. ¿Qué significa que algo es verdadero? Es cierto. Que corresponde con la realidad. Ejemplo, si yo digo, la mesa que está frente a ti es roja, Sí, verdadero. si la mesa es roja, en la realidad estoy diciendo la verdad. Si digo que es azul,
Entonces, no estoy diciendo la verdad. Y otra palabra que les voy a comentar, esta otra palabra, la voy a poner en azul, dice vero. ¿Qué dice ahí? Verosímil. Verosímil. No está así. Verosímil. Verosímil. Ahí está. Porque las palabras graves que terminan con L llevan acento. Verosímil. Sí, está. ¿Qué significa verosímil? Que es similar a lo verdadero. Suena tonto, pero así es. Que aparenta ser verdad. Ahora, si yo les digo que la mesa es roja, ¿es verosímil? ¿Parece verdad? Sí. Sí, y además es verdad. verdadero. ¿Vale? Entonces, en ocasiones no podemos saber la verdad. Entonces vemos cuál es más parecido a lo real. En ocasiones sí. ¿Vale? Ya te puedo leer. Entonces, a ver, Pablo. Vamos a empezar con Pablo. Aquí búsquenme a ver si aparece Chema y Leo, búsquenme si les aparece la muerte de Moctezuma. Empieza Pablo. ¿Ya tienes la muerte de Moctezuma? No, solo parece Cortés y Moctezuma. Ah, no. Encuentra el texto. Debe de estar más adelantito donde dice algo sobre el templo mayor y si llegaste a la noche triste ya te pasaste. Velo buscando. A ver, Miguel, cuéntanos, ¿qué dice ahí? Bueno, yo los voy contando. Ya, aquí está. ¿Ya? A ver, sí. Listo, tómalo. No, léelo tú, desde ahí, fuerte. Me voy a tardar un ¿Es buen unas poco. obras? Espérame. A ver, Miguel, dale. Aún no se había concluido esta conferencia. Bueno, si viste lo que hizo Pedro Alvarado. Ahorita vemos esa parte. Bueno, No importa. X. El punto es que Moctezuma viendo su conflicto, están haciendo una revuelta y batallas. X. Moctezuma viendo su conflicto y el riesgo de su propia vida, resolvió dejarse ver para contener con su presencia y con su voz el furor de los vasallos, vistiéndose de las vestiduras reales y acompañados de sus criados y 200 soldados españoles. Subió al terrado y se presentó al pueblo, Más fuerte. imitando suspirado silencio a la multitud para que pudiese ser oída la voz de su señor. A su vista cesó el ataque, callaron todos y algunos doblaron las rodillas para reverenciarle según su costumbre. Habló en voz alta y les dijo en substancia estas razones. Si el motivo de tomar las armas contra estos extranjeros es el celo de mi libertad, os agradezco el amor y la fidelidad que me mostráis, pero os engañáis en imaginarme preso, estando como estoy, con entera libertad para dejar cuando quisiera este palacio de mi difunto padre y pasarme al mío. Si vuestro enojo es ocasionado de su detención en la corte, os hago saber que ya me han dado palabras de partirse y yo os prometo que se partirán luego que pongáis las armas. Cesen pues vuestras inquietudes y mostradme en dejar prontamente las armas. Vuestra frialdad, pues, se me olvidó la coma. Si no es ya que, como he oído decir, atropellando mis derechos y vuestras obligaciones, habéis jurado a otro señor la obediencia que a mí me debéis, lo cual yo no puedo creer de vosotros, ni vosotros podríais ejecutar sin sentir sobre vuestras cabezas venganza del cielo. No sale aquí. La multitud
Quedó la multitud por un rato en silencio, hasta que un hombre más atrevido levantó la voz llamando al rey, cobarde, afeminado, más débil para hilar y tejer que para mandar una nación tan valiente como la mexicana, improperándole de que por su cobardía se hubiese hecho vilmente prisionero de sus enemigos, y no satisfecho con su injuria de la injuria. Está bien extraño. Idioma español Injuriarle la palabra, tomando un arco, le disparó una flecha. La muchedumbre, fácil de moverse A ver, aquí está. al primer impulso que se le da, siguió fronten. ¿Qué es A este ver, español? lee despacio. Cada letra. Yo te lo leo. Prontamente, su ejemplo, comenzaron a llover piedras y flechas hacia aquella parte donde estaba el rey. Los historiadores españoles dicen que a pesar de estar cubierta la persona real con dos rodelas, ¿qué será? Es algún tipo de Sí. arma. Fue herida de una piedra en la cabeza y otra en la pierna y de un flechazo en el brazo, retirándole allí sus criados para llevarle a su cuarto más atormentado. Como se deja entender la ira y el dolor de su afrenta que sus heridas. No dice ahí que murió, ¿verdad? De ahí ya no. A ver, vamos a hacer una cosa. Tú búscale, porque no estoy seguro de que aparezca. Ayúdenme a buscar donde se quedó Miguel, a ver si aparece la muerte. Mientras les voy diciendo, tanto Bernal Díaz como Hernán Cortés señalan en sus escritos que fue apedreado por su pueblo y murió ahí. ¿Vale? Este autor señala que recibió varios flechazos, además de piedras. ¿Vale? O sea, recibió una piedra en la cabeza, una piedra en la pierna y además recibió flechas. Más fuerte. A ver, ahora fuerte. Entre tanto, continuaban los mexicanos en su ataque y los españoles en su defensa, hasta que varios señores llamaron a Cortés al mismo sitio en que había sido herido el rey para hablarles sobre varios asuntos que no expresan los historiadores. Cortés les preguntó por qué le daban tanta guerra no recibiendo mal a alguno de los españoles. Si queréis, le respondieron, que cesen nuestras hostilidades, partidos luego de la ciudad, no estamos dispuestos todos a morir o a acabar con todos vosotros. Cortés replicó que no decía aquello por temor que tuviese de sus armas, sino por el dolor que le causaba el verse procesado a darles muerte y a destruir tan bella ciudad, retirándose por entonces aquellos españoles retirando sus amenazas. Concluidas finalmente las máquinas, salía Cortés con ellas muy de mañana. ¿No dice que haya muerto? Es ahorita. A ver, búscate la parte El donde 28 aparezca o muerto. 29 de junio y se encaminó a una de las calles principales de la ciudad. Iban con ellas 3.000 tlaxcaltecas y otras tropas auxiliares y la mayor parte de los españoles con 4 piezas de artillería. Llegados al primer puente aplicaron las máquinas y escalas a las casas circunvecinas para limpiar los terrores de la populación que les incomodaba, pero fue tan grande la tempestad de piedras que se descargaron sobre las máquinas que rompieron sus más gruesas tablas. Combatieron los españoles hasta el mediodía sin poder ganar el puente y se volvieron un poco avergonzados al cuartel, dejando un español muerto y llevando muchos heridos. Pausa. Búscalo en silencio a ver si aparece. Si no aparece, nos quedamos con eso. Entonces, a ver, ahí que dice. No sabía que los indios hablaban español de España. Esto ya fue está en lo de la noche triste. Ok. A ver, vamos a ver qué dice ahí. En un premio dice que Cortés lo hizo prisionero a Moctezuma.
eso es posible que suceda. Como faltaban los comestibles, Cuitláhuac fue liberado para que abriese el mercado, pero en vez de hacerlo se puso al frente de los guerreros, ya dentro de una rebelión generalizada contra los teules. Moctezuma, desde la azotea del palacio, fue obligado a pedir que cesara el sitio, pero en contestación a sus palabras, a él, que estaba acostumbrado a un sometimiento ciego, solo se dirigieron flechas y piedras que lo hirieron y murió a poco por razones que no están suficientemente claras, aunque la mayor parte de los testigos afirman que fue como resultado de tales heridas. Gracias. Entonces, según, al parecer, según, ¿cómo se llama este autor? ¿Dijimos? No, acá. Pero acá no tengo. Según Clavijero, fue apedreado, pero además flechado. ¿Vale? Ahora, les voy a dar la versión de Diego de Durán. ¿Vas a leerlo, Leo? Ok. Les voy a dar la versión de Diego de Durán. Les tengo una mala noticia. El libro de Diego de Durán, sí lo encontré, me encargué de verlo personalmente, pero el formato en que lo encontré era imposible de imprimir. Salían unas hojitas así con una letritita así bien pequeña. No se dejó imprimir. Entonces, volví a leer el fragmento en este bello libro de la 4T. Y como ya lo había leído 3 veces en el otro libro, sé que no lo cambiaron. Pero ahorita vamos a ver esta parte. ¿Vale? Aquí está. Diego Durán en Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme. Aquí no lo dice, yo se los digo. Tomo 2, capítulo 76. Huidos los españoles de México y muertos todos los que cogieron, dice esta historia, que entraron los mexicanos a los aposentos a buscar a su rey Moctezuma. De hecho le llama Moctezuma. ¿Qué? Para ejecutar en él no menos crueldades. Ahorita vamos a ver por qué. Que los españoles habían ejecutado y que andándole a buscar por los aposentos le hallaron muerto con una cadena a los pies y con 5 puñaladas en el pecho, y junto a él a muchos principales y señores que juntamente estaban presos en su compañía, todos muertos a puñaladas, los cuales mataron a la salida que salieron de los aposentos. Lo cual, si esta historia no me lo dijera, ni viera la pintura que lo certificara, me hiciera dificultoso de creer. Pero como estoy obligado a poner lo que los autores, por quien me rijo en esta historia, me dicen, y escriben y pintan, pongo lo que se haya escrito y pintado. Y dicen que la pedrada no fue nada, ni le hizo mucho daño, y que en realidad de verdad lo hallaron muerto a puñaladas, y la pedrada ya casi sana en la mollera, y que ese fue el desastroso fin y muerte de Moctezuma y de los demás reyes presos que estaban con él. Esto es lo que dice. Aquí no dice además, más adelantito dice, no viene en este libro, que él dice, no hay nadie que haya escrito nada diferente. No sabía de las cartas de Hernán Cortés, porque esas cartas las envió Hernán Cortés al emperador Carlos V, ¿vale? Entonces, como no se las mandó a Diego Durán, sino al emperador, no tenía manera Diego Durán de que esto pasaba. Y Bernal Díaz estaba escribiendo al mismo tiempo, tal vez poquito después, poquito antes, tampoco tuvo manera de saberlo, ¿vale? Pero entonces dice Diego Durán que fue apuñalado, que los indígenas, que los aztecas, le dieron testimonio de que lo encontraron muerto a puñaladas, ¿vale? Ahora vamos a ver cuál es más verosímil, pero para eso dijimos, está el texto
Y ese texto está en un contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué salió Moctezuma a calmar a los aztecas que andaban bien locos? ¿Alguien sabe? ¿Se iban a pelear? Para que liberaran a alguien. No me acuerdo quién, pero para Bueno. que liberaran a alguien. Vamos a ver qué pasó antes. ¿Qué pasó poquito antes? ¿Por qué estaban tan locos? ¿Qué había pasado antes? Habían pasado dos cosas. Lo vimos en la clase el lunes. Estaban de la matanza. ¿La matanza de qué? Tlatelolco. En el Templo Mayor. No, la de Tlatelolco fue en 1968. Ah, sí, Hernán Cortés había ido a enfrentar ¿a quién? a los españoles de. Ay, de este. ¿Al mando de Pánfilo quién? de Narváez. De Pánfilo de Narváez. Se fue con cierta cantidad de hombres, como unos 100 hombres, y dejó como 200 en la Gran Tenochtitlán. Tenían a Moctezuma preso desde hace un tiempo, pero eran medio preso y en alianza y negociación. ¿Y quién se quedó a cargo en México? Pedro de Alvarado, Pedro de Alvarado. el menso que inició la revuelta. Resulta, No sabemos si era menso porque no sabemos si iba a haber una revuelta. Ya encontré donde dice. y encontraste, ¿te puedes entrar en la muerte? En uno de esos días que fue a lo que aparece el 30 de junio, murió dentro del cuartel de los españoles el rey Moctezuma, a los 53 años de edad y a los 17 años y casi 10 meses de reinado, después de más de 7 meses de prisión. Sobre la causa y circunstancias de su muerte hay tanta variedad y contradicción entre los historiadores que es imposible atinar con la verdad. Los historiadores mexicanos culpan a los españoles y los españoles a los mexicanos. Yo no puedo creer que los españoles quisieran deshacerse de un rey de cuya benignidad y protección habían recibido mucho bien y de cuya muerte debían temer muchos males. Bueno. Su pérdida, si creemos a Bernal Díaz, autor sincerísimo, fue llorada no menos de Cortés y de cada uno de los capitanes y centauros como la de su propio padre. Él los favoreció infinito, fuese en todo por inclinación o en parte por temor. Procedió siempre de buena fe con Cortés, o a lo menos no hay fundamento para creer lo contrario. Y se sabe que jamás hablaste mal de los españoles, como ellos mismos lo confesaron. Sus buenas y malas cualidades se pueden conocer por la relación de los sucesos. Un enorme circunspecto, magnífico, liberal. Bueno, Aquí no empieza. ya sé. Ahí termina. Aquí hay una nota que dice Cortés se Escuchen. relaciona a Carlos V y Gómara en su crónica de la Nueva y Gómara en su crónica de la Nueva España dicen que Moctezuma murió en la pedrada que le dieron los vasallos en la cabeza. Solís afirma que de no haberse querido curar la herida. Bernal Díaz añade a esta omisión su voluntaria inedia. El cronista Herrera en sus décadas dice que la herida no era mortal y que moría de enojo y pesadumbre. El padre Sahagún y los historiadores mexicanos afirman que los españoles lo mataron a puñaladas, y uno de estos historiadores expresa la circunstancia de que un soldado le atravesó la ingle con la espada. Entre estos últimos historiadores, uno dice que su muerte fue fatal. Fue la fatal noche de la derrota de los españoles. Y otros que antes. Acosta, Torquemada y Betancourt se muestran indecisos y lo reservan al juicio de Dios. Vamos a acomodar. Ya está Gracias, acomodado. Gus. Siempre Pues está como acomodado. pueden ver, ya desde el siglo XVIII, y puede ser que desde antes, ya era una cuestión difícil de saber. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el contexto? Pedro de Alvarado se quedó a cargo. Tenían una ceremonia en honor a Huitzilopochtli, en la que participaron los nobles, pero como no estaban en Cortés, ya no les llevaban tanta comida, no les hacían tanto caso, entonces él empezó a oler que había una emboscada. ¿Quién? Pedro Alvarado. Pedro de Alvarado. Ahora, ¿la había o no? No lo sabemos. Lo que sabemos es que él, con los soldados, aprovecharon la ceremonia y mataron a un montón de sacerdotes, de nobles, de sus familias, en una fiesta que ellos la tenían pues a su modo pacífica. Digo a su modo porque había sacrificios humanos, pero vamos, no estaban en pie de guerra.
Esto prácticamente todos están de acuerdo, me refiero a Hernán Cortés, Bernal Díaz, Diego Durán, etcétera, en que fue una imprudencia e una injusticia monumental de parte de Pedro de Alvarado, que además les hace casi perder todo. Como les habían matado a su gente principal de una manera tan abusiva, los aztecas todos se unieron para echarlos definitivamente o matarlos. En esa circunstancia es que cuando regresa Hernán Cortés de Veracruz, que le dieron noticia, oye, ya se levantaron, va rápido de regreso. Cuando llega, ¿cómo se llama? Le piden a Moctezuma que los calme y le lanzan piedras. En eso están todos de acuerdo también, piedras y flechas. Nada más que los que recogieron las crónicas indígenas dicen fue apuñalado por los españoles. Y Cortés y Bernal Díaz dicen que el clavijero dice que cualquiera de las dos, ¿verdad? Acabamos de ver. Clavijero dice que hay mucha contradicción. Que hay mucha contradicción, pero él se mete a investigar en muchos lados, ¿vale? Entonces, ellos dicen que fue por las heridas del apedreamiento y ellos y de este lado dicen que fue por Los españoles. los españoles al salir. Ahora vamos a razonar. Ya tenemos el contexto. Ahora vamos a razonar. Número 1. ¿Quiénes fueron testigos presenciales? Hernán Cortés. Los españoles y Ellos los dos. indios. Ahora, de este lado, este señor no fue testigo presencial. Él habló con testigos presenciales y les dijeron este otro asunto. Ahora vamos a pensar. ¿Existe la posibilidad de que tanto Hernán Cortés como Bernal Díaz hayan mentido y dicho que fue su pueblo? Sí. Ok, ¿existe la posibilidad de que hayan dicho la verdad? Sí. Por su cercanía, yo me inclinaría más de este lado, pero vamos a pensar que también puede ser que los hayan dejado amarrados y antes de irse los dejen apuñalados y vámonos. Vamos a pensar esto. Hernán Cortés y Bernal Díaz, ambos escriben en épocas diferentes. Entonces, con circunstancias diferentes. Hernán Cortés para defenderse de... ¿Se acuerdan que se fue sin permiso? Ajá. Se fue sin permiso a hacer la conquista. Entonces, ¿de quién se tenía que defender? Del gobernador de Cuba. Bernal Fidel Díaz Castro. escribe ya anciano, ya después de mucho tiempo, ya que él tenía su vida resuelta, no tenía ningún problema, pues para dejar algo y un poquito para desmentir a un cronista de apellido Gómara, que no lo desmienten todo, sino nada más en algunas partes y dice, no es como dice el cronista Gómara esto, no es como dice aquello. Entonces escribe como para refutarle en una cuestión, vamos a decirlo, académica. No tiene necesidad de justificarse frente a gente que lo esté juzgando mal, ni Hernán Cortés tampoco. Segunda cosa, tanto Hernán Cortés como Bernal Díaz describen, por ejemplo, la ejecución de Cuauhtémoc a manos de Hernán Cortés y la ejecución de muchas otras personas, incluidos españoles. Describen sin mayor, sin tratarlo de ocultar y sin poner justificaciones, que hicieron esclavos a algunos pueblos, sobre todo los que no se quisieron aliar con ellos o que los atacaron muy duro cuando estaban huyendo. No tienen problema en hacerlo. Entonces, si no tuvieron problema en narrar toda clase de ejecuciones, castigos, incluso a uno le mandan cortar las piernas, y era español que se quería regresar a Cuba cuando queman las naves, ¿por qué habrían de querer tapar la muerte de Moctezuma? Porque era un señor muy importante. No taparon la de Cuauhtémoc tampoco. Ah, entonces... A lo que voy es, no parece creíble que se hayan inventado una mentira para taparse de qué. ¿Sí me explico? Pero hay algo más. El testimonio de los indígenas que llegaron, ¿cómo los encontraron? Muertos. Muertos, ¿sale? No vieron cuando los mataron. ¿Se acuerdan que
les dieron también de flechazos? ¿Existe la posibilidad de que esas heridas hayan sido las flechas? Sí. A ver, ¿las flechas desde dónde se lanzaron? ¿Desde cerca o desde lejos? Bueno, comparado con el español que está ahí cerquita, ¿sí me explicó? O sea, pueden ser muchas cosas, pero la verdad es esta. ¿Podemos saber en este caso la verdad? No, entonces nos quedamos con que parece ser, lo más probable es que haya muerto por las heridas de los flechazos, pero en una de esas nos hayan apuñalado y se hayan ido. ¿Sale? ¿Cómo lo ven? Muy Entonces, cuando hay una situación así complicada, hay que buscar varias fuentes. Puede ser que después alguien descubra algo que diga, no, pues fue esto. Ah, bueno. ¿Sí me explico? O sea, ahí es donde nos vamos a quedar con más o menos. Más adelante vamos a ver si alguien descubre algo. ¿Vale? Ahora, vamos a pasar a la última parte sobre la leyenda negra. Pero antes, siento que se mueren de frío, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a hacer una cosa. Echen una carrerita, les voy a decir de dónde. De aquí, la cancha, llegan al crucifijo, llegan al bote de basura y regresan. Córranle, córranle. Ahí donde está ese, donde está la parte de... Pues ya con esto tenemos. Allí. Ah. Qué frío. Vamos a ver. Ahí está. Hay que dejarlo ya, no puede tenerme ni nada. ¿A dónde fuiste? Para explicarles sobre la leyenda negra, espero que se les haya ayudado a quitarse el frío. Para explicar sobre la leyenda negra, voy a empezar con un hecho reciente. A partir de agosto-septiembre de este año, toda la educación que imparte el gobierno en México se basa en un modelo llamado Nueva Escuela Mexicana. Y tengo aquí un libro de la Nueva Escuela Mexicana. ¿Vale? Este libro es el que nos ha dado motivo para hacer todos estos cursos. Voy a tomar algunas ideas del capítulo que llaman secuencia 2, que se llama, ¿cómo se llama la secuencia 2? Hechos históricos. Y se centra en que hay una diversidad de versiones de hechos históricos, lo cual ya vimos, ¿sale? Aquí no te mencionan nada sobre fuentes primarias, secundarias, sobre estar ahí o que te lo cuenten, simplemente dicen hay muchas versiones. Luego te dicen que consultes diferentes fuentes de información para que puedas tener una idea completa. Hasta ahí no hay problema. Y luego dicen, Winston Churchill, primer ministro de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, ¿Y qué rayos tiene que ver el dijo de México? que la historia la escriben los vencedores. Entonces, a partir de ahí,
este texto concluye que todo el mundo está o en vencidos o en vencedores. Y dice, un ejemplo es el colonialismo de las naciones europeas sobre África, donde se reparten los territorios, etc. Esta visión excluye a miles de personas esclavizadas y explotadas. Y luego que te hablaron del Pero colonialismo por de lo menos ese África, hombre tiene 3 esclavos. en el Al ser colonialismo de inglés. África, brincan y te dicen, actividad, lee lo que dicen sobre la muerte de Moctezuma, la versión de Hernán Cortés y sus cartas de relación, por un lado, y por otro la versión de Diego de Durán, ¿sale? Lo que acabamos de hacer. Ahora, ¿qué pasa si te dicen el colonialismo excluyó la historia de miles de personas y luego te dicen, ahora lee, aparte del colonialismo de África, y te dicen, ahora lee Las dos versiones. la versión de los españoles con Hernán Cortés y la de los indígenas con Diego Durán? ¿Qué te están diciendo ahí? ¿Compares? Te están diciendo que la exclusión de miles de personas esclavizadas y explotadas, y aquí tenía que ver con África, resulta que, aparte su historia y su relato, etcétera, eso es lo que pasó en México. Le están trasladando, de un lado, la afirmación que habría que ver qué tan cierta es o qué tan falsa es, lo trasladan a México así sin más. Entonces, te están mandando el mensaje, sin decirlo explícitamente, que en México todos los indígenas eran personas esclavizadas y explotadas, y que su versión de la historia era silenciada porque la historia la escriben los vencedores, es decir, Hernán Cortés. Ese es el mensaje que te están manejando. Entonces, la leyenda negra, vamos a ver de qué se trata. Se resume en que se repite una y otra vez de distintas maneras que la conquista de México, ¿cuál fue el resultado que dio? Que acabó con la cultura indígena. Esta es la conquista terminó con la cultura indígena. Y además, Bueno, pero al menos hice de México un país civilizado. a ver, estoy hablando de lo que dice la leyenda negra. Además de que terminó con la cultura indígena, los hizo esclavos. Hombre, eso es total. ¿Por no se pone? Mitad y ¿Sigue mitad. habiendo cultura indígena? A esta parte vamos a platicarlo un poquito más en dos partes. Cuando hablemos de qué cosa es la cultura, vamos a tomarlos nuevamente. Pero ahorita lo que quiero mostrarles es esto. Ya mencionamos varias fuentes de información sobre la historia de México, pero hay uno en particular que se llama Bartolomé de las Casas. Él estuvo en una islita del Caribe, en la parte entre lo que hoy es Santo Domingo y Haití, no recuerdo bien, y él vio ahí el trato que le daban los españoles a los nativos de esas islas. Después él se hizo religioso y le encargaron estar en la parte de lo que hoy es Chiapas. Por eso hay un pueblito que se llama San Cristóbal de las Casas. Y después él se fue a España a defender a los indígenas y escribió un libro que se llamó Brevísima Relación de la destrucción de las Indias. ¿Vale? En ese libro lo que narra es toda suerte de crueldades que hacían los españoles con los indígenas. ¿Qué pasó? ¿Puedo ir al baño? Sí, sí. ¿Alguien más quiere ir al baño? Yo. Córranle. Como que te ibas a ir al 2025, no sé dónde. Al 2050, no sé dónde. ¿Qué es eso?
un poco frío esto. Demasiado. ¿Puedo frío. traer mis guantes, Rey? ¿Tienes guantes? No, entonces después. ¿Qué pasó? Porque tengo guantes. Ah, No, fueron al baño. mejor métete a la clase porque está muy interesante. Historias en vez de las cartas, ¿no? Bartolomé. Ah, Vamos a empezar hablando de este tema. Que nos hicieron esclavos, nos maltrataron mucho, etc. Este señor escribió esta historia y se fue a España a defender a los indígenas. Su obra consiguió muchas copias dentro de misma España y después llegó a Inglaterra, y no vienen los güeros. ¿No? ¿Eh? No vienen los güeros. a Francia, No, ya viene Giselle, pero no vienen los güeros. Holanda, etcétera. Los países liberales. Estos países tenían una característica, Ah, yo sí sé. Eran muy conquistadores. No, conquistaban y destruían todo. eran enemigos de España. Entonces, cuando llega este libro Ah, sí, allá, Francia por Napoleón, sí, cierto. lo que hacen es difundirlo y además escribir otros, Esto es anterior, Chema. diciendo una y otra vez que los españoles eran seres crueles y malvados y despiadados que solo iban a Aplícate latín, matar Inglaterra. indígenas. ¿Vale? ¿Cómo se llama? Brevísimo. Y tus indios rojos. Relación, brevísima relación de la destrucción de las Indias. Ahora, vamos a ver en esos términos un poquito de realidad de la misma época, y esto tiene su fuerza porque es una fuente primaria. Pues este señor fue testigo presencial, pero solo de unos pedazos, de una isla primero y después de la zona de Chiapas. Pero hay otro que también fue a España a defender a los indígenas. Fray Antonio De normal. de Montesinos. No sabía, era otro. Ay, Chema, ¿cómo hiciste ya? Este señor no fue nada más él por su cuenta. Él sí fue por su cuenta. Él fue encargado Y otra de vez. su congregación, es decir, que no fue nada más de lo que él sabía en persona, sino de lo que otros le dieron. No tengo ahorita a la mano cómo se llaman sus escritos, pero fue también a la corte del rey. Y este señor lo que decía es que este otro señor estaba exagerando e inventando cosas. Hubo otros más, lo mismo, que este señor exageraba las cosas. Es decir, que si encontraban a 10 indígenas, él a lo mejor decía que eran 1000. O si les daban Un latigazo. de latigazos, decía que se los daban de comer a los perros. ¿Sí me explico? Lo digo 1000 veces. 1.000.000 Vamos a veces. eso. Ahora, ¿cómo valorarlo? Este señor al parecer no tenía idea de esto que estaba pasando, pero él quería que le hicieran caso. Pues vamos a pensar, es como cuando quieres que tu mamá te haga caso. Le exageras. Le exageras todo el asunto para ver si así se apura. A y- ver, mamá, es que mi hermano me pegó en la cara y luego yo le quería Más agarrar el o libro, menos así. y luego me tiró, pero yo lo quería, y luego me tiró y luego me pone una Bueno. estufa. Ya llegaron los primeros. ¿Y por qué crees que ahorita soy calvo? Por eso mismo me raza. ¿Qué dice aquí? Ideas temporales de la política social en la India. Bueno, la corona española se tomó muy en serio lo que dijeron ambos y otros más porque fueron varios. Ahora, es pregunta, Rodrigo, no Es- te vayas a caer. esperable, Siéntate bien. es esperable que alguien que conquista militarmente a otro pueblo los traten mal. No. Pues, Pues, sí, pues, en especial en Inglaterra y el Reino Unido. depende de Inglaterra de qué quiera- y el Reino depende Unido de son qué lo qui- mismo. Depende de qué quiera el que los mande. Ok, a ver, vamos a pensar. Los romanos cuando conquistaban, ¿cómo trataban a sus conquistados? Los Muy mal. los Hacían trataban pelear con leones.
Así como lo voy a hacer yo a Leo. Graban. Absorbían su cultura. Los hacían esclavos a unos y a otros se aliaban con ellos. Es decir, gobernaban junto con ellos. Los griegos, ¿qué hicieron? Les pasaron su cultura. Los griegos, cuando conquistaban a otros, ¿qué hicieron? Los hacían esclavos. Los hacían esclavos. ¿Qué hicieron los babilonios? Los Los hacían hacían esclavos. ¿Qué hicieron los egipcios? Los hacían esclavos. ¿Qué hicieron los aztecas con los que conquistaban? ¡Hicieron esclavos! ¡Gustavo! A ver, ¿entendemos? No digo que esté bien. Lo que digo es que es explicable que cuando los conquistan, los pongan a trabajar para ellos. Pero ¿qué fue diferente que no ocurrió ni con los egipcios, ni con los romanos, ni con los babilonios, ni con los aztecas? España. Que hubo quien defendió a los conquistados y el resultado fue leyes, mandatos y ordenanzas para que los traten bien. Y aquí están documentadas. Pero además, el tema fue más lejos. No se quedó en España. Fue, aquí no se ve, pero está bien chiquita la letra. Uno. En England. el ¿Qué dice Papa ahí? Paulo III y los El Papa Pablo en III. América. Los indios y los indios de América. Aquí no. A ver, para los que no alcanzaron a leer porque lo puse un poco chueco, dice el Papa Pablo III y los indios de América y los derechos espirituales y temporales de los naturales del Nuevo Mundo. Estos son 2 ensayos. El tema es, llegó el reclamo hasta el Papa y el Papa publicó una carta para toda la cristiandad diciendo que todos aquellos que están en tierras conquistadas o por conquistar, descubiertas o por descubrir, tienen la misma dignidad que los europeos y no los deben de hacer esclavos y les deben de respetar sus personas y sus bienes. Después, Eso fue después siglo dicen que el XVI. Papa es malo. ¿Vale? Entonces, Algunos fueron muy... Los derechos humanos. Algunos fueron muy... No. algunos Lo que papas está en fueron contra de la muy- iglesia es de los derechos de la entonces, lo que les La quiero decir es esto. autopercepción. Número 1, Eso dicen. No hagas esclavos. que hay escritos que con buena intención fueron exagerados y luego fueron usados. Segunda cosa, por eso hay que contrastarlos. Segunda cosa, España procuró, en la medida de lo posible, hay un mar de diferencia, no había policía, etcétera, que fueran bien tratados. ¿Vale? ¿Siguieron habiendo maltratos? Sí, pero se fueron quitando poco a poco. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la versión que nos dejan es de una época visto de una manera distorsionada. Y nosotros tenemos que profundizar más. Ahora, ¿qué hizo Inglaterra en Estados Unidos? ¿Qué hicieron los ingleses? Los masacraron mataron a y todos. los masacraron y los... pagaban Los las becas por- quitaron de las tierras, los asesinaron y luego los metieron a los que sobraron, ¿en qué cosas? en Reservaciones que son como corrales y ahí siguen. Ya, quiere decir que no hubo quien los defendiera, yo creo que sí hubo. Y luego trajeron negros y les hicieron esclavos. Ok, bueno, vamos a ver. Auchi. Entonces, los mismos que se quejaban de una cosa, ven cómo se comportaron. ¿Y cómo se comportaron en África? Igual. ¿Cómo se comportaron en Asia? Igual. ¿Sí lo vemos? Entonces, no es lo mismo a un lado que otro. Ahora, quiere decir que no hubo quien defendiera a los indios o a los negros en Inglaterra y en Estados Unidos. No. Sí hubo defensores, hay que buscarlos. Pero la corona no le interesó, al parecer, no se lo tomó en serio. Sí, no, Bueno. no tomaron en serio mis cartas. No tomaron en serio nada de mis cartas que les mandé. Porque naciste, Es negro. ¿Qué dice aquí? desgraciadamente Es que son naciste en el racistas. ¿Qué dice ahí? 2012. Sí, Entonces, las leyendas negras de la iglesia. Este otro para que lo agreguen a su colección de buenos libros. El autor es Vittorio Messori. Habla, la mayor parte habla sobre la conquista de México y en general la ocupación española, pero también habla de otras leyendas negras que se han ido
fabricando, porque el ser humano para mentir le encanta, entonces Sí, Miguel. pues hay que desmentirlo, ¿no? Con investigación y otras cosas. Es que lamentablemente yo nací negro. Entonces. pero me autopuesto blanco. Última cosa, la última y nos vamos, dicen en la... Luego cuando cantan canciones. Jugada gana. Última Jugada gana. Respecto a la cultura, ¿cómo conocemos nosotros la cultura indígena? Porque ahí ¿Quién nos hizo? Diego. Durán. Nos hicieron los Ah, misioneros. sí. Fray Diego Durán, Ah, Fray sí. Bernardino de Sagún, Fray Pues Toribio la que- de Benavente. Y Fran Toribio de ¿Y ellos eran qué? ¿Indígenas? Españoles. españoles. A ver, Españoles. ¿cuándo acá el conquistador se preocupa por la cultura del conquistado? Muy pocas veces. El 35% de los conquistados les importa. Bueno, lo que quiero decirles es esto. Leo, tu voz va a salir grabada para el mundo entero. Lo que quiero decir es esto. Lo que conocemos sobre los indígenas fue tarea de hombres generosos que se pusieron a investigar, a preguntar, a ver qué pasaba, a recopilar, a aprender las lenguas, a recuperar los códices, a que les dibujaran otros si fuera falta. Y con eso es que nosotros conocemos sobre los mayas, sobre los olmecas, sobre los zapotecos, los mixtecos, los totonacos. ¿Sí me explico? Conocemos sobre Quetzalcóatl, sobre Huitzilopochtli, sobre Cuculcán. Todo eso lo conocemos, su calendario, lo que significa. Y podemos interpretar las piedras que existen hoy en día gracias a esta labor. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde quedó lo de acabaron con nuestra cultura si se interesaron por rescatarla? y además De sigue hecho, habiendo. todavía sigue viendo indígenas, así que no pueden negar ese hecho. Más adelante vamos a ver qué pasó. Pero les dejo una palabrita. No. ¿Cómo se escribe? ¿Con S o con Z? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? México. No. Mestiza. Ajá. Vamos a suponer que sea con... Mestizo. ¿Cómo se escribe la No, Z? bueno, esta es ese y esta es. Ajá, este es ese, ¿no? ¿Sí está al revés? Sí. Es que eso de escribir de cabeza es un poquito... Pues yo los quiero. Todos somos Mestizaje. mestizos. ¿Qué quiere decir mestizaje? Que blancos se casaron con, bueno, que españoles se casaron con los indígenas o españoles con los indígenas. Que se mezclaban razas distintas. Ajá, eso, era justo. Mezcla. Entonces iba A con ver, Z. ¿cuándo acá el conquistador se mezcla con el conquistado y forma familia? Bueno, creo que Hitler, ¿no? creo que los romanos absorbían la cultura de los vencidos. Sí, tenían algo de eso los romanos. Agarraban su cuota de esclavos, agarraban su cuota de tributos y tenían algo de eso. Pero a ver, aquí lo importante no es nada más el tema de casamientos. Aquí el tema es tema de cultura. El mestizaje no solo fue biológico, fue cultural. ¿Se mezclan las culturas? De eso vamos a ver. Por más eso adelante, ponemos porque altar hay que de explicar muertos. primero qué cosa es cultura. Entonces, eso no lo vamos a ver hoy, no se preocupen. Bueno, ¿preguntas? No. Vale. Aquí el tema es, todo esto, el día de hoy es importante porque tenemos que conocer de dónde venimos. Hay una fuerza muy grande que dice no aprecies México, no sirve para nada, tirarlo a la basura, somos un país echado a perder, tú eres pobre y desgraciado porque primero los españoles te conquistaron y luego los estadounidenses te volvieron a conquistar, tú nada más tienes que votar por la cuarta transformación y ya, y serás feliz, etcétera, etcétera. Y eso te fragmenta. ¿Por qué? Primero, desprecias tu pasado y no lo sabes valorar, o solo te quedas con un pedazo, solo lo indígena. Error similar sería quedarse con solo lo español.
Somos de ambas cosas. Segundo asunto es, mientras andamos negando parte de lo que somos, y no es que soy así porque fui conquistado, es un hecho que no puedes cambiar, entonces vas a seguir en tus vicios o en tu mediocridad. Hoy, no. Lo que les quiero decir es que México tiene una rica historia, muy hermosa, muy dolorosa también, pero no se ha terminado. Hay que continuarla y eso les va a tocar a ustedes hacerla. Y para poderla hacer bien hay que saber de dónde vienen. Bueno, hace mucho frío, así que pues ¿Ya se acaban? terminamos por ahora. Ayúdenme a guardar